Vamos a ir a Jacobo, capítulo 2. En sus Biblias aparece como Santiago. Si se recuerdan, el nombre hebreo del hermano del maestro que escribió esta carta es Jacob. De transliteración en transliteración en idioma, pasó a San Jacob y luego a Santiago, de alguna manera. Y por eso tienen Santiago ahí. Pero su nombre no es Santiago, su nombre es Jacob. Sería exactamente el mismo nombre del patriarca, Jacobo. Bien, capítulo 2, verso 8. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Alguien que lo lea, por favor? En verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bien, si en verdad cumplís, ¿qué dice ahí? La ley real. No real de realidad, sino real de realeza. Se le llama a la Torá, a la ley real. Ahora leamos el verso 12. Ahora, ¿real de quién? ¿Quién es el único rey que tiene esta ley? Cuando Jacobo escribió esta carta, el rey de Roma era Nerón. Obviamente, él no tenía una ley que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si esta ley es real, ¿cuál es el rey que tiene esta ley? Obviamente es el Mesías, ¿verdad? De hecho, en la parashá de hoy, en la parashá Shoftim, vemos que uno de los mandamientos del rey de Israel era tener, ¿qué? Un rollo de la Torá donde leería todos los días de su vida. Vean el verso 12, Jacobo 2:12. Así hablad y así haced como quienes van a ser juzgados mediante una ley de ¿qué? Libertad. Ley de libertad. La gente puede pensar que la ley está aquí para coartarle su libertad, que libertad es hacer lo que me dé la gana, libertad es hacer lo que yo quiera. Y en realidad, hacer lo que me dé la gana solo es una manera de esclavitud. Esclavitud de mis pasiones, esclavitud de mis caprichos, esclavitud de mis deseos. Es la voluntad del Eterno, la ley real que da libertad. Ahora, ¿quién es el que da esa ley real? Dios dio esa ley real a través de Moisés, pero se nos dice, y si ustedes van a muchas iglesias cristianas, la gran mayoría le dirá lo siguiente: Jesús clavó la ley en la cruz. La ley fue abolida cuando el Mesías vino. La ley Dios dio la ley de Moisés únicamente para enseñarnos que éramos pecadores. Una vez que el Mesías vino y ya nos lleva al Redentor, la ley ha sido abolida. ¿Es posible eso? Y es ahí donde el Mesías nos dice al inicio del Sermón del Monte lo que él piensa de esa posición. Vamos a ir a Mateo 5:17, ¿verdad? Si yo tuviera que resumir en una palabra, ¿por qué yo no soy parte de una congregación del cristianismo tradicional o convencional? Lo resumiría en una palabra: Nicea. Ahí lo resumiría. En Nicea, el concilio de Nicea fue un concilio proclamado por el emperador romano Constantino para traer unidad al imperio, y lastimosamente los creyentes en Yeshua se habían ya separado de la cuna judía. Todo Yeshua era judío, sus discípulos eran judíos, eran personas que guardaban la Torá de los judíos, las costumbres de los judíos. Si usted lee los 28 capítulos de Hechos, nunca va a ver a los apóstoles diciendo una palabra en contra de la ley de Moisés. El libro de Hechos termina narrándonos lo que pasó en los primeros 6 siglos aproximadamente de la primera era. Se escribió antes del año 60 y no vemos a los discípulos diciendo nada en contra de la Torá, de la ley de Moisés. Pero por muchas razones el cuerpo del Mesías empezó a alejarse cada vez más de la cuna original de los apóstoles. Y cuando llegó el año 325, eso se llevó a su culminación. En Nicea, los creyentes no judíos se alejaron de la fe original en 2 aspectos. Uno, en la
concepción del monoteísmo hebraico, en la convicción de un solo Dios, lo que dice 1 Corintios 8:6, para nosotros hay un solo Dios, ¿quién? El Padre, y un solo Señor, Yeshua el Mesías, por medio de quien son todas las cosas. Yeshua dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y en Nicea eso comenzó a perderse. También la Torá. Constantino, el emperador romano, dijo que ya había aceptado, por lo menos políticamente, el cristianismo. Dijo, nosotros no queremos tener nada que ver con esa chusma de judíos. Y cambió la fecha de Pesach. Y por eso Nicea representa dos desviaciones de la fe original. La desviación del el monoteísmo estricto judío, la doctrina de un solo Dios, y la Torá. Y miren lo que dice Yeshua en Mateo 5:17. Ahora, yo creo que muchos de las millones de personas que están en el cristianismo son mis hermanos. Para ser hermano, ellos tienen, los que somos hermanos en el Mesías, la única condición es haber nacido de nuevo. Si alguien se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado la salvación que hay en Yeshua, si él cree que él es el Señor y que resucitó entre los muertos, él es mi hermano. Aunque difiramos, aunque tengamos diferencias en otros puntos de vista, en eso que es esencial, él es mi hermano. Y hay muchos grandes hombres en el cristianismo. Yo cito a varios de esos grandes pensadores, sin duda. Ahí es donde el Espíritu del Eterno se mueve con la ayuda, por la misericordia del Eterno. A pesar de que no tenemos toda la teología perfecta, el Eterno es lleno de gracia, lleno de misericordia. Incluso en el libro de los jueces, donde uno lee que hacían unas cosas, ¡qué barbaridad! Aún así el Eterno seguía siendo el Dios de ellos. Y nunca lo rechazó. Y nunca nos rechaza a nosotros a pesar de nuestras metidas de pata. Bendito sea el Eterno por su gracia. Y el cristianismo ha sido de hecho esto es algo que dijeron varios rabinos judíos, dijeron, está en el libro que hicimos, y ahí ellos dicen el cristianismo ha sido el vehículo de la palabra de Dios y luz a las naciones. Y yo creo que tienen razón. Y estos son rabinos ortodoxos que no creen en Yeshua y hablan muy bien del cristianismo. Y yo creo que desde la Reforma, en 500 años, el protestantismo ha hecho mucho bien, mucho bien. Yo tengo un corazón de amar a ese movimiento y al mismo tiempo creo que hay muchas cosas que tienen que ser restauradas. Creo que hay cosas que no están bien y esta es una. Esta de hecho es la principal. Mateo 5:17, Yeshua dice lo siguiente: no penséis que vine ¿para qué? Para abrogar la Torá o los profetas. No vine a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase ¿qué? El cielo y la tierra, de ningún modo pasará una jota, dice ahí, porque la iota es la letra más pequeña en el alfabeto griego. En hebreo el maestro tuvo que haber dicho yud, que es la letra más chiquita, es como una comita. Si usted ve el alfabeto hebreo, la letra más pequeña es la yud, pequeñita. Y él dice que ni lo más pequeño pasará de un mandamiento de la Torá, ni un trozo de letra de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, debido a que esto es así, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, fíjense el orden, primero practicar y luego enseñar. No hay que enseñar lo que uno no practica. Primero practicar y luego enseñar, será llamado ¿qué? Grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos, de ningún modo entraréis en esta realidad del reinado de los cielos, el lugar donde la voluntad efectiva de Dios se cumple. Y Yeshua, queridos hermanos, está a punto de enseñarnos en qué consiste ser un hijo del reino.
Un hijo del reino consiste en una transformación interior de la persona. Una persona tiene que cambiar su corazón. El Mesías ha venido y Juan el Bautista lo describió como el que bautiza en el Espíritu Santo. Los profetas habían anunciado que cuando el Mesías viniera, el Espíritu Santo sería dado a toda carne. Todo hombre que cree en Yeshua y lo reciba como su Salvador, se arrepiente de sus pecados, el Eterno lo limpia de todo pecado, limpia su alma, purifica su espíritu y pone las arras del Espíritu en su corazón. Una nueva fuerza renovada para poder obedecer a Dios nos es dada. Bendito sea el Eterno, y es lo que hemos experimentado desde que nacimos de nuevo. Yo lo experimenté a mis 17 años, cuando le rendí mi vida a Dios y acepté a Jesús de Nazaret como el Señor de mi vida. Y lo experimenté y nunca mi vida ha sido igual. Estoy tan agradecido con el Eterno por eso. Y Él estaba a punto de enseñarnos que no es solamente el acto lo importante, no es solamente hacer la obra correcta, sino lo que convierte a alguien en un ciudadano del reino digno de andar según el llamamiento que ha recibido, es el tipo de persona que él es. Del tipo, de la calidad de persona, luego fluyen obras buenas. Él lo dijo así en Lucas capítulo 6, véanlo conmigo. Lucas capítulo 6, verso 43. Él dio una ilustración, bueno, él dio dos de hecho, y esta es una de las más poderosas, una agrícola, que era un tema muy conocido. Lucas 6, 43 dice: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Sí, ¿verdad? Miren los ejemplos. Cada árbol es conocido por su fruto. Es decir, el fruto revela lo que es el árbol. No se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de la zarza. Hay árboles que solo dan espinas, y hay árboles que dan higos. El árbol bueno da fruto, ¿qué? Bueno. Y el árbol malo, en el sentido de no dar fruto comestible, porque no es malo moralmente el árbol, obviamente, ¿verdad? No da fruto bueno. El hombre bueno, miren el verso 45. El hombre bueno, ¿de qué? Del tesoro bueno del corazón saca lo bueno. Y el malvado del malo saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tal si a un árbol que no da fruto yo le empiezo a poner manzanas así con un hilito? ¿Se convirtió en un árbol de manzana? No. Solo hay un cambio exterior, no hay un cambio interior. Y en los días de Yeshua había un énfasis en sobremedida de hacer la obra correcta, de justificarse por obras, de creer que yo, si obedecía mecánicamente a Dios, yo me ganaba el cielo yo mismo. A eso se le llegó a conocer como legalismo. Y eso es una receta para el orgullo espiritual, para menospreciar a otros, y muchos de los escribas y fariseos caían en esto. Su énfasis era hacer las cosas buenas para ser vistos, ¿de quién? De los demás. Y Yeshua va a ir al núcleo de eso y decir: no es únicamente la obra buena la que importa, sino la virtud que hay en el interior del corazón. Es el estado del corazón lo que importa. Ahora, si alguien lo oía decir eso, había un peligro. El peligro era que alguien fuera a pensar: bueno, como él está diciendo que no es la obra lo que importa más, ¿está diciendo él que ya no tenemos que obedecer la ley de Moisés? ¿Está diciendo él que ya no tenemos que obedecer los mandamientos? Y entonces, antes de empezar a los oístes que fue dicho y yo os digo, Yeshua dice: ni se les ocurra que yo he venido a abolir la Torá. O sea, el pensamiento de que él ha venido a decir lo que Moisés dijo ya no cuenta, los mandamientos han sido abolidos, eso es algo que no te debería ni siquiera de pasar por la mente. Y lastimosamente, esto no solamente ha pasado por la mente, esta es la doctrina oficial de la mayoría de iglesias.
La inmensa mayoría. Pregúntenle a 10 pastores, entrevístenlos y háganle esta pregunta: ¿está vigente la ley? Y ellos les dirán, no. Jesús la cumplió y la clavó en la cruz, malinterpretando 2 versos, Colosenses 2:14 y Gálatas 3:10. No solamente ha pasado por la mente, esto es la doctrina oficial y es una tragedia, porque cuando yo quito la ley de en medio, entonces cada quien puede hacer lo que vea bien. Vamos a caer en el tiempo de los jueces, cada uno hace lo que bien le parecía. La Torá es la brújula. Nosotros tenemos como seres humanos, tenemos una idea básica del bien y el mal. Y no necesitamos la Biblia para eso. Todo el mundo sabe que matar a un ser inocente es malo. Todo el mundo sabe que adulterar es malo. Todo el mundo sabe que embaucar, defraudar a otro es malo. Todo el mundo sabe que blasfemar a Dios es malo. Son cosas básicas. Ahora, el problema es que por el pecado que hay en nosotros, a pesar de que tenemos una noción básica del bien y el mal, somos víctimas de nuestro deseo y somos proclives a torcer nuestra conciencia y hacer lo que nos convenga. Entonces no se puede dejar al individuo ser la medida del bien y el mal. Tiene que haber una ley que vaya más allá del individuo, una ley dada por Dios que diga, esto es lo bueno y lo malo, para ayudar al hombre pecaminoso. Y por eso el Eterno dio la Torá. Por eso el Eterno dio los mandamientos de la Torá al pueblo de Israel. Y Yeshua no vino a abolir la ley, para nada. Todo lo contrario, vino a cumplirla. Él era un judío obediente a la ley. Nunca transgredió el Shabbat. Si él estuviera aquí, él no comprara en Shabbat. Él no viera Facebook en Shabbat. Él no haría todas las cosas que para un judío están prohibidas en Shabbat. Él no cocinaría en Shabbat. Él no cocería, él no encendería fuego en Shabbat. Está prohibido para un judío eso en Éxodo 35. Él no profanaría el Shabbat. Él no haría nada que esté prohibido en la ley. Es más, él nunca profanó el Shabbat. Cuando lo llevaron delante del Sanedrín, nadie podía comprobarle un pecado. Si él hubiera sido alguien que profanaba el Shabbat, hubiera sido bien fácil condenarlo. Hubiera sido tan fácil como decir, yo vi a este hombre hacer tal cosa en el día de Shabbat, y era fácil condenarlo. ¿Pudo hacerlo alguien? No. Es porque él fue un judío obediente siempre, siempre. De hecho, la Biblia dice que él nunca pecó. Y el pecado es la transgresión ¿de qué? De la ley. Por lo tanto, él nunca transgredió la ley. Vean conmigo 1 de Juan capítulo 3, verso 4, que da la definición legal del pecado. 1 de Juan, casi al final de sus Biblias. 1 de Juan 3, 4. Todo el que practica el pecado también infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecar? Transgredir la ley. Y si Yeshua te dice, ve y no peques más, ¿qué significa eso entonces? Ve y no transgredas más la ley, ¿verdad? Lógico, eso es lo que significa. Pero, ¿qué significa lo que dice Pablo en todas sus cartas? Lo que Pablo está combatiendo es una doctrina que decía que para que un no judío pudiera ser salvo, se tenía que ser judío y guardar las obras de la Torá. Era salvación por ser judío. Y eso es lo que él combate. Cada vez que vean a Pablo en las cartas que dice obras de la ley o bajo la ley, él no está atacando a la Torá, él está atacando una creencia errónea sobre la ley. Él no puede contradecir a su propio maestro. Es ilógico que Pablo contradijera a Yeshua. Y si ustedes ven Hechos, Pablo mismo guardaba todos los mandamientos. En el primer siglo, todo creyente judío que creía en Yeshua era un judío obediente a la Torá, como vamos a ver. Y esto se ha perdido, lastimosamente. Lo bueno es que hemos empezado en los últimos 200 años, se está viviendo en el mundo cristiano lo que Craig Evans ha llamado The Jewish Reclamation of Jesus, el reclamo judío de Jesús. En otras palabras, más y más eruditos ahora saben que para interpretar bien
a Yeshua, a Jesús de Nazaret, hay que recordar que él fue un judío obediente, que él era lo que puso Pilato en la cruz. ¿Qué puso Pilato? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Es precisamente eso él. Y para interpretarlo bien se tiene que interpretar la Biblia bajo el contexto judío en el que Yeshua vivió. Y por eso fue para mí muy refrescante leer lo que Dallas Willard dice de la ley. Lo que les voy a proyectar es lo que Dallas Willard piensa de la Torá. Y Dallas Willard no es judío. Dallas Willard es un filósofo cristiano. Miren lo que dice Dallas Willard. Él dice en The Divine Conspiracy, del capítulo 5, fíjense lo que dice. Ahora bien, la confianza en Cristo es, correctamente entendida, inseparable del cumplimiento de la ley. Inseparable del cumplimiento de la ley. Si alguien dice confiar en Cristo, eso es inseparable de cumplir los mandamientos. Es lógico, ¿verdad? Si tú dices que confías, que tienes fe en Yeshua, tienes que tener fe cuando Él te dice, no penséis que he venido a abolir la ley. Y donde Él dice, no me llaméis Señor, Señor. ¿Por qué me llamás Señor, Señor? ¿Y qué? Y no hacéis lo que yo os digo. Y Dallas Willard dice eso. Y de hecho dice cosas que debería de hacer que un cristiano pensara todo esto. Este es uno de los filósofos cristianos más grandes de los últimos años. Fíjense lo que dice al seguir. Él dice después, siempre en el capítulo 5 de The Divine Conspiracy, debemos comprender que Jesús, el Hijo fiel, no se desvía en nada de esta comprensión de la ley que es verdaderamente la ley de Dios. Fácilmente podría haber escrito el Salmo 119 él mismo. Ustedes saben qué es el Salmo 119. Es el salmo más extenso, más largo. Y es una alabanza ¿de qué? De la ley, de la Torá. Oh, cuánto amo tu Torá. Y ahí en el Salmo 119 se dice que la Torá da libertad. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Y bueno, todos los 176 versículos del Salmo 119 son un agradecimiento a Dios por la Torá. Y Dallas Willard dice, Jesús de Nazaret fácilmente pudo haber sido el autor del Salmo 119. Él amaba es decir, se entiende eso, ¿verdad? No es que él esté diciendo que él escribió el Salmo 119, obviamente no. El Salmo 119 había sido escrito siglos antes de Yeshua. Lo que él está diciendo es que no hay nada en el Salmo 119 que Yeshua no creía. Él creía todo lo que dice el salmista. Cuán grande es tu ley, si tu ley no hubiera sido mi deleite, habría parecido de aflicción. Alcánceme tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. La Torá es una delicia porque te enseña a hacer la voluntad de Dios. El Salmo 19 dice, la Torá del Eterno es perfecta, que hace volver el alma, que restaura el alma. Es perfecta en el sentido de que cumple el propósito que el Eterno tenía para ella, el cual tiene varios propósitos, pero hay dos propósitos principales. El propósito de la Torá en torno a la salvación es dejarte bien claro que no eres lo suficientemente bueno para salvarte a ti mismo. Esa es la función de ayo de la Torá, de decirte todo esto es pecado y tú eres un pecador. Y la Torá te condena y te deja claro que lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Y te lleva al Mesías, te convence de pecado para que entonces tengas que buscar al Redentor que murió por cada uno de nosotros. Ahora, ese no es el único propósito de la Torá. El otro propósito es ser una guía objetiva de santidad. Objetiva significa que es cierto, es válido, independientemente de la opinión de los demás. Eso significa la palabra objetivo. Es la diferencia entre objetivo y subjetivo. Por ejemplo, a mí me gusta el sorbete de vainilla y no me gusta el sorbete de chocolate. ¿Significa eso que el chocolate es malo? No, solo es mi preferencia, ¿verdad?
Solo así como hay gente que le gustan los rellenos de pacaya, el cielo tenga misericordia de ellos, y a mí no me gustan los rellenos de pacaya, no me gusta el whisky, bueno, pero esas son preferencias subjetivas, ¿verdad? A mí me gusta esto y a ti te gusta lo otro, está bien. Los romanos decían, sobre gustos no hay disputas. A mí me gusta y se acabó, ¿verdad? Hay gente que le gustan algunas cosas raras, fresco de carao, y sobre todo su deleitosa aroma del carao. Pero eso es subjetivo. ¿Qué significa subjetivo? Es una preferencia del sujeto, que no necesariamente es cierta para usted. Es mi gusto, mi preferencia. Ahora, cuando algo es objetivo, es que eso es cierto independientemente de lo que yo piense. Por ejemplo, George Washington es el primer presidente de los Estados Unidos. Así se encontrara a 100 locos que le digan que George Washington nunca existió. Abraham Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford. Es un hecho objetivo porque es cierto independientemente de la opinión. Y cuando decimos que la Torá, que la moralidad es objetiva, es que para cada circunstancia hay una cosa que es la cosa correcta por hacer y que hay cosas que son verdaderamente malas, independientemente de la opinión de la gente. Por ejemplo, si los nazis hubieran ganado la guerra y hubieran eliminado a todo el mundo que no estaba de acuerdo con ellos o les hubieran lavado el cerebro, aún así el holocausto fuera malo. Aunque todo el mundo, aunque todas las personas en la faz de la tierra dijeran es bueno. Aunque si ustedes fueran a una isla donde todo el mundo creyera que violar niños es bueno, a pesar de que todos ellos lo creyeran, ¿seguiría siendo malo? Claro que sí. Es objetivamente malo, independientemente de lo que otras personas digan. Y el problema es que nuestra generación ha empezado a coquetear, aquí no mucho, pero en Europa, en Estados Unidos, con lo que se llama relativismo moral. La idea de que esto es bueno para mí, pero no necesariamente para ti. Y así dicen porque eso solo se dice, nadie de verdad es relativista. Si alguien les dice alguna vez eso, róbenle la cartera y van a ver si les dice, y díganle, bueno, robar es malo para ti, pero para mí no es malo. Van a ver si de verdad siguen diciendo que son relativistas. No, van a pensar, no, eso no es justo, le van a decir. Todo el mundo, muy dentro de su corazón, sabe que hay cosas que son objetivamente malas. Todo el mundo sabe que torturar niños por diversión es malo. Es una abominación moral. Todos sabemos eso. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué es malo? Bueno, porque Dios ha establecido en nuestra alma los mandamientos. Y la moralidad es un reflejo de la naturaleza santa, amorosa de Dios. Es por eso que los mandamientos son eternos, porque su naturaleza nunca cambia. Ahora, hay mandamientos que alguien puede decir, bueno, pero en la Torá habían varias cosas que solo son obligatorias para el pueblo judío. Sí, concedido, exactamente, es correcto eso. En la Torá, en la ley de Moisés, Dios dio leyes para toda la humanidad que son vinculantes y obligantes para todo ser humano en todos los tiempos, en todos los lugares. Ejemplo, no asesinar, no adulterar, no mentir, todas las leyes que tienen que ver con tu trato al prójimo y con el amor a Dios, todas esas. Ahora, hay leyes que el Eterno dio que son obligatorias únicamente al pueblo judío, no a los no judíos. El pueblo judío tiene muchas leyes de santidad adicional porque eran la nación del pacto. Y es cierto eso. Ahora, hay varias leyes que los apóstoles esperaban que a pesar de que tú no estás legalmente obligado como ellos que si eran judíos, tú ibas a participar cada vez más. Por ejemplo, el Shabbat. El profeta Isaías dice que el extranjero, el no judío que no profane el Shabbat, tiene una gran bendición y una gran recompensa. ¿Amén? No profanar algo significa que el Shabbat es un tiempo santo, apartado para Dios. No hacemos en el Shabbat
cosas que no son santas. Yo no contesto ninguna llamada en Shabbat, ningún mensaje del trabajo. Todo el mundo, mi jefe, mis trabajadores saben que no me van a hallar. De viernes a las 6 a sábado a las 6, mi jefe de hecho me escribe: hey, mira, cuando veas esto, háblame, me pone. Y siempre al sábado a las 7 de la noche le hablo. Bendito sea el Eterno me ha dado la gracia de tener un trabajo donde puedo dejar de trabajar en Shabbat. Es algo que estoy muy agradecido con el Eterno. Ahora, si alguien no puede eso, aún puede guardar el Shabbat según lo que él pueda. Y hay cosas que todos pueden hacer. No ver Facebook en Shabbat. Digamos, no quiero decir que no utilicemos tecnología, porque al no ser judíos, legalmente, no tenemos la prohibición de usar electricidad y otras cosas. Yo únicamente utilizo en Shabbat el celular para los libros que ando aquí, porque tengo muchos libros en Kindle y para las notas. Pero fuera de eso, santificar el Shabbat significa que tú haces únicamente cosas o te sumerges en la santidad del día. No haces cosas seculares, cosas que no son malas, pero que son seculares. En un tiempo sagrado, eso es no profanar el Shabbat. Y Yeshua no profanara el Shabbat. Si él estuviera aquí, él no viera Facebook en Shabbat. Él no usara el Shabbat, el celular en Shabbat, por ser judío. Ahora, hay unas leyes de la Torá que debido a que legislaban para una circunstancia específica en esos días, luego la circunstancia ya no está. Entonces esas leyes, a pesar de que el principio eterno se mantiene, la aplicación del mandamiento ya no es igual. Por ejemplo, en la Torá hay leyes de cómo se iba a desarmar el tabernáculo y se iba a cargar. ¿Quiénes iban a cargar el arca del pacto? Los coatitas. Estaban los gersonitas y los meraritas. Bien, desde que el rey Salomón construyó el templo, todo eso ya no puede hacerse, ¿sí o no? ¿Qué van a desmontar los levitas? Ya no pueden desmontar nada. ¿Qué los puso a hacer David entonces? David designó que los levitas, en lugar de cargar el arca, fueran cantores. Ahora, fíjense que la aplicación del mandamiento cambia, pero el principio sigue siendo eterno y vinculante. ¿Por qué? El principio de los levitas es que tenían que servir en el tabernáculo, ¿verdad? Servir para que pudiera moverse, para que el tabernáculo pudiera ensamblarse y estar bien para que los hijos de Israel adoraran ahí. Ahora, ya no en una tienda como era el tabernáculo, sino en un edificio como el templo, los levitas siguen sirviendo, solo que ahora de manera distinta. También hay leyes en la Torá que buscaban curar una circunstancia que había en esos tiempos. Y hoy esa circunstancia ya no está más. Y entonces la misma regla se aplica. El principio eterno sigue siendo válido, obligante, sigue siendo la cosa correcta por hacer. No es un principio en el sentido que es un consejo. Hay gente que piensa que los 10 mandamientos son los 10 consejos de Dios. Deberías de hacer esto. Y no son consejos. Mandamiento quiere decir que es un mandato de una autoridad. Ahora, claramente los mandamientos de Dios son para tu bien. Dios no manda nada arbitrariamente. No es que Él estaba desocupado un día y dijo: ¿cómo les puedo arruinar la fiesta a los humanos? Ya sé, me voy a inventar una lista de reglas y al primero que le voy a zampar. No hizo eso. Cada mandamiento, cuando Dios dice no hagas tal cosa, lo que Él quiere decirte es: no te hagas daño haciendo esto. No forniques, no adulteres. ¿Por qué dañarás tu alma? ¿Por qué vas a hacerte daño así? Y cada vez que Él dice haz esto, es por tu bien. Los mandamientos, dice 1 de Juan 5:3,
los mandamientos de Dios no son gravosos. Véanlo conmigo, primera de Juan 5:3. Este es el amor de Dios. Si alguien dice que ama a Dios, eso se demuestra guardando sus mandamientos. ¿Cómo podría alguien amar a Dios y no guardar sus mandamientos? Imagínense un hijo que dijera: yo te amo, mami, pero no me importa lo que tú digas. ¿Podrá ese hijo amar a su mamá? Primera de Juan 5:3. ¿Alguien que lo lea, por favor? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. No quiere decir que no sean difíciles. Algunas veces son difíciles porque van contra nuestros deseos egoístas. Y son muy difíciles. Pero gravosos significa que no es para tu mal, es para tu bien. Y por eso la Torá es uno de los máximos dones que Dios ha dado a la humanidad. Dice Dallas Willard que es una de las mayores dones. Miren lo que dice Dallas Willard aquí. Él dice: si las personas... bueno, antes de pasar a eso, me quedé pendiente de darles otro ejemplo de un mandamiento que buscaba resolver una circunstancia del tiempo en que la Torá fue dada, pero ya no está esa circunstancia. Uno de esos ejemplos, pregunté al doctor Ketriel cómo se aplica en Israel el mandamiento del levirato. Tenía curiosidad de eso. Y eso ya no se aplica el día de hoy. El mandamiento del levirato, si se recuerdan, es la ley de la Torá que está en Deuteronomio 25. Si un hombre se casaba con una mujer y no tenían hijos, y se moría el hombre, se muere el hombre, y la mujer queda viuda y sin hijos. Entonces el hermano, y si el esposo de la viuda vivía con un hermano, había un hermano cercano, eso es muy importante. No es un hermano que vivía allá en Canadá y que nadie lo conocía. Un hermano cercano. Entonces, el hermano, o sea, el cuñado, tenía que casarse con la viuda para levantar descendencia y para hacerse cargo de esa mujer. Ahora, ese mandamiento hoy en día haría que varias hermanas digan: uy, para muy pocas mujeres hoy sería una gran bendición casarse con el cuñado. Sería doble tragedia, triple tragedia. Mira, hermano, se me muere el esposo, no me dejó hijos y me tengo que casar con el hermano. No, hombre, qué horrible. Bueno, eso se oye brutal hoy. De hecho, no se aplica hoy. Ahora, vayan al mundo de 15 años, de hace 3.500 años. Una mujer viuda, sin hijos, era sinónimo de pobreza paupérrima, sí, inmediatamente. No habían call center, no habían universidades, no habían mercado, mercado sí, pero la provisión de una casa era eminentemente agrícola. Ser viuda era ser sinónimo de ser muy, 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 muy pobre. Y la idea de la Torá, de hecho, esa ley de la Torá no solamente está en la Torá, está en otras leyes de la antigüedad, como el Código de Hammurabi y las otras leyes. La idea de la Torá era no desamparar a la viuda. Y también que la heredad, recuerden que Josué les dio un fragmento de tierra a todas las tribus, ¿verdad? Entonces, para que el fragmento de tierra no se perdiera y fuera de otra tribu, para perpetuar lo de la heredad de Israel, es que el cuñado tenía que casarse con la viuda. Claro, la viuda tenía la prerrogativa de decidir si sí o no, pero el deber del hombre era socorrer a la viuda de su hermano. Ahora eso ya no se aplica hoy en día, en Israel de hecho, porque una mujer viuda hoy tiene la capacidad de trabajar y proveer para sí misma. Eso era impensable hace 3.500 años. Ser viuda era una tragedia, era triple tragedia, ser viuda y sin hijos. Hoy, después del exilio del pueblo judío, ya nadie mantiene, ya no hay la distinción tribal que había antes, y ya no están cada uno en las parcelas que dio Josué, hijo de Nun.
Entonces, como esas circunstancias han cambiado, la aplicación de ese mandamiento ya no está tal como era antes. Ahora, otra vez, el principio se mantiene. ¿Cuál es el principio? Socorrer a la viuda, socorrer a los más necesitados. Y así hay varias cosas, pero no tenemos mucho tiempo para hablar de eso. Mira lo que dice Dallas Willard, lo que íbamos a ver. Dallas Willard dice esto en The Divine Conspiracy. Si las personas en nuestras comunidades cristianas de hoy anunciaran que han decidido guardar la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés, probablemente estaríamos escépticos y alarmados. Probablemente los llevaríamos a un lado para recibir asesoramiento. Posiblemente alertaríamos a otras personas responsables en el grupo para que los vigilen. Estaríamos seguros de que nada bueno podría salir de ello. Sabemos que uno no se salva por guardar la ley. Amén, claro. Y no se le ocurre otra razón por la cual uno debería tratar de hacerlo. Y miren lo que está en negrita ahí en la diapositiva. ¿Cómo combinar la fe con la obediencia? Es seguramente la tarea esencial de la iglesia al entrar en el siglo XXI. Fíjense lo que dice, tarea esencial. De hecho lo llama la tarea esencial. Y es cierto, tenemos, ¿cuál es el máximo enemigo de la fe? ¿Cuál es lo que más detiene que el reino de Dios no avance? Los creyentes nominales. Las iglesias de personas que dicen ser creyentes pero no lo son. Que solo dicen que repitieron una oración y piensan que con eso está todo hecho y no hay un cambio de vida, no nacieron de nuevo de verdad, no hay anhelo de vivir en santidad, no hay anhelo de ser personas distintas, de amar a Dios, de amar al prójimo, de morir al ego, de morir al egoísmo, a los deseos pecaminosos. No hay deseo de eso. Y eso, el mensaje que el mundo tiene es, esos son igual que yo. ¿Por qué yo debería de ser como ellos si son igual que yo? Spurgeon decía que nunca hay que paganizar lo sagrado para alcanzar al pagano. Nunca, jamás. De hecho, lo que el inconverso necesita es ver bien claramente la diferencia que Dios hace en tu vida. Si tú eres igual, ¿por qué habrían de querer a Dios si eres igual? El inconverso tiene que sentir lo que Pablo dice en 2 Corintios 2:14, donde Pablo dice, lo buscamos si quieren, 2 Corintios 2:14, un verso muy bonito de hecho. 2 Corintios 2:14, pero gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos hace triunfar en el Mesías. Y mira lo que dice, y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar, porque para Dios somos olor fragante del Mesías, entre los que son salvos y entre los que se pierden. Fíjense, es decir, el no creyente, el creyente tiene que ser tan diferente, tiene que estar empapado de Dios para que la persona que no tiene a Dios diga, de verdad hay una diferencia en este individuo, Dios es una realidad en la vida de él. Pasó conmigo cuando no era creyente a la edad de 16, 17 años y vi a un hombre que se llamaba el pastor Ernesto. Y había algo en ese hombre que yo no tenía. Había un gozo que lo invadía. Era una persona gozosa, llena de gozo. No era un bufón que pasaba riéndose. No estoy hablando de eso. Eso no es tener gozo. Andar así no es tener gozo. Eso va a ser ridículo. Gozo es una actitud de paz y una actitud de significado ante la vida, de esperanza. Y eso tenía él. Y yo decía, ¿qué tiene este hombre? Yo no tengo eso. Y me acuerdo que lo escuché cantar una canción que se llamaba Libertad, de Jesús Adrián Romero, y me impactó esa canción. Me impactó. Cómo la cantaba, no artísticamente. No estoy hablando del punto de vista musical. No, para nada. Estoy hablando del espíritu que él transmitía. Y Eric Metaxas, el prolífico autor, que es autor de Is Atheism Dead? ¿Está el ateísmo muerto? Un bestseller de hecho. Él dice que la herejía más grande de la iglesia de hoy, ¿saben cuál es? Dice, la herejía más grande de la iglesia de hoy en día
es creer que solo tienes que creer en Dios con tu cabeza sin que eso impacte tu vida. Eso es la herejía más grande. Sí, Dios existe, está bien, yo no me meto con él. Los demonios creen, dice Jacobo, y tiemblan. Los demonios no son ateos, ellos creen en Dios. Claro que creen, y tiemblan de hecho. ¿Son salvos por eso? No tienen fe salvífica. La fe salvífica es creer que hay un Dios y aceptarlo como el Señor, a su Hijo Yeshua como el Mesías, el Salvador de mi vida, y entregarle mi vida a Él y decirle: aquí estoy para hacer tu voluntad. Pero yo no puedo contra el pecado yo solo. Bendito sea el Eterno. Eso es todo lo que Él necesita para actuar en nuestra vida, llevarnos al punto de decir: no puedo, ayúdame. Y es ahí donde somos ayudados. Diga el débil: fuerte soy, dice la carta a los Corintios. El poder, mi poder, dice la segunda carta a los Corintios, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso es lo que yo he experimentado en mi vida. En los momentos de más debilidad es donde más se ha manifestado el poder de Dios. Bendito sea el Eterno. Y por eso es importante restaurar. Por eso existen congregaciones como la nuestra. Por eso es importante tener congregaciones mesiánicas. Somos un heraldo de la reforma del siglo XXI. Lutero hizo un gran bien a la humanidad, pero se quedó corto. Hay una reforma todavía que falta. Es volver a los creyentes, no a Nicea, no al siglo IV, sino al siglo I, a la cuna judía de la fe. La Biblia dice que cuando el Mesías venga, todos los no judíos irán a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta que está en la Torá de Moisés. Y una y otra vez en el libro de los Hechos, los apóstoles dijeron que esta era la manera de vivir de sus discípulos. Y por miles de años el cristianismo le ha vendido al mundo judío una imagen distorsionada de Yeshua. Este Yeshua que dijo: ni penséis que he venido a abolir la Torá, el mundo cristiano le ha dicho al judío: ya vino el Mesías. ¿Y qué les enseñó ese Mesías? Nos ha enseñado que ya no hay que guardar los mandamientos de la Torá. Y el pueblo judío tiene una ley en Deuteronomio 13 que dice que el falso profeta es aquel que te dice que ya no hay que guardar los mandamientos. Entonces, ¿qué dice el pueblo judío? Eso se oye bien similar al falso profeta de Deuteronomio 13. No, gracias. Si algo sabemos nosotros, dice la mayoría de judíos, es que un Mesías que te dice los mandamientos ya no hay que guardar los mandamientos de Dios, ese es un falso Mesías. Porque Deuteronomio 13 dice eso. Si se levanta entre ti un soñador de sueños o profeta y te dice: ven, vamos, y te desvía del camino que el Eterno tu Dios te ha dicho que andes, no darás oído a ese profeta, es un falso profeta. Entonces no puedes decirle al mundo judío eso. Pero bendito sea el Eterno, hay varios, el mundo judío también se está acercando a Yeshua. Y en los últimos 300 años hay judíos que han tomado el Nuevo Testamento y han visto lo mismo que ustedes y yo vemos. Han tomado y han llegado a Mateo 5 y dicen: hey, ¿cómo está esto? El Galileo nunca dijo que había venido a abolir la Torá. Miren lo que dice, por ejemplo, el rabino famoso de Alemania, Jacob Emdem. Esto es lo que él dice en un libro que se llama Seder Olam Rabbah Bezutá. Él dice: es pues un hábito mío, es pues un dicho mío habitual, no como un hipócrita adulador, Dios no lo quiera, soy de los fieles creyentes en Israel, y sé bien que el remanente de Israel no hablará falsedad, ni sus bocas contendrán lengua engañosa. ¿Y qué dice él? El Nazareno realizó una doble bondad en el mundo. Por un lado, dice, fortaleció majestuosamente la Torá de Moisés, como se mencionó anteriormente. Y miren lo que dice: ninguno de nuestros sabios se pronunció más enfáticamente sobre la inmutabilidad de la Torá. Tiene razón él. Yo he leído el Talmud. No hay, en la literatura judía, no hay un rabino que haya dicho que la Torá iba a seguir vigente de la manera tan enfática que Yeshua lo hizo. ¿Qué dijo Yeshua? Mientras haya ¿qué?
cielo y tierra, ni una yud de la Torá pasará. O sea, Jacob Emden tiene claro que Yeshua jamás vino a abolir la Torá. Él dice, no hay ninguno de los rabinos que se haya pronunciado tan enfáticamente. Él lo dijo eso en el siglo XVIII. Ahora hay un rabino contemporáneo, se llama el rabino Yosef Eliyahu, dice lo siguiente, él está vivo ahora, dice, los primeros alumnos de Jesús tampoco tenían intención de abandonar las leyes de la Torá, Hechos 6:13 y Hechos 21 del 20. Irónicamente, las enseñanzas que el libro del Nuevo Testamento de los Hechos categoriza como un informe falso en relación con las enseñanzas de los seguidores de Jesús, es ahora la doctrina oficial del cristianismo. Sí, es cierto, es una ironía increíble. Los primeros seguidores de Jesús no creían que después de que Jesús llegó, las leyes de la Torá ya no eran vinculantes. Por el contrario, su pregunta era si incluso seguidores no israelitas de Jesús tienen que mantener todas las leyes de Moisés. Exacto, él lo ha captado todo bien. En Hechos 15 la pregunta no fue, ¿deben los judíos que creen en Yeshua seguir guardando la Torá? Esa no fue la pregunta. El concilio de Hechos 15 fue, ¿deben los no judíos guardar toda la Torá, igual que los judíos? Veamos Hechos 6, ese es un verso muy importante. Hechos capítulo 6. Hechos 6, hay un hombre maravilloso que se llama Esteban, uno de los primeros parnasim o diáconos, y es un hombre con poder, predica, también hace sanidades, señales, prodigios, y hay gente que le tiene envidia y quieren quitar a Esteban, quieren condenarlo en un concilio, quieren matarlo, pero no hayan cómo hacerlo. Entonces ellos trazan un plan. Miren cuál es el plan. El verso 6:11 dice, entonces sobornaron a unos varones que dijeran, lo hemos oído a Esteban hablando palabras blasfemas contra Moisés y Dios, e incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron y lo llevaron al Sanedrín. Miren lo que dice el verso 13, ojo el verso 13, que es lo que señala el rabino Yosef Eliyahu. Y presentaron falsos testigos diciendo, oigan esto, ¿estos testigos son verdaderos o falsos? Falsos, o sea que lo que dicen es mentira. Lo que viene aquí es mentira, y lo contrario a la mentira es la verdad. Entonces, para saber lo que era verdad, solo hay que sacar lo contrario de lo que viene aquí. ¿Cuál era la mentira que ellos pagaron a los falsos testigos? Este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo, el templo y la Torá. Porque le hemos oído decir, fíjense, que Yeshua el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Ok, estos son falsos testigos y esta es mentira. O sea que lo contrario a esto es la verdad. Yeshua no cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés, ¿verdad? Aquí está claro esto. Si estos son falsos testigos, te da la opinión de Lucas. Lucas te está diciendo, la acusación contra Esteban era falsa. ¿Y cuál era la acusación de Esteban? Que había dicho que Yeshua iba a cambiar las costumbres que transmitió Moisés. Bueno, pero quizás Esteban no lo hizo, quizás Pablo sí. Yo he oído que Pablo lo hizo. Veamos en Hechos capítulo 25, verso 8. Hechos 25, 8. ¿Alguien que lo lea, por favor? Alegar Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Oigan eso, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado. Hechos 28. Este es Pablo en el ocaso de su vida. Esto pasó más o menos ahí por el año 60 quizás. Hechos 28, 17. Y acuérdense de los 17. Es una buena manera. Mateo 5, 17. Hechos 28, 17. 3 días después aconteció que él, o sea Pablo,
convocó a los más prominentes de los judíos y cuando se reunieron les dijo: yo, varones hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, he sido entregado preso de Jerusalén en manos de los romanos. Pablo dice que él no ha hecho nada en contra de las costumbres que Moisés había dado a los antepasados. Ahora, dos opciones: o Pablo está diciendo la verdad y entonces él nunca hizo nada en contra del rey, o Pablo es un mentiroso. Pero una persona tan íntegra como él no hubiera dicho esto. Si él hubiera creído que la Torá estaba abolida, él lo hubiera dicho, pero sencillo. Él dice: si yo no predico la verdad por miedo a los hombres, ya no sería siervo del Mesías, dice en Gálatas. Pero él no dice eso. Él dice: yo no he hecho, ¿qué dice? Nada. Y en Hechos 21, si se recuerdan, cuando Pablo llega a Jerusalén, en Hechos 21, 17, Pablo llega a Jerusalén y no voy a leer todos los versículos, pero lo reciben Jacobo, el escritor de donde empezamos, que dice la ley real, la ley de la libertad. Jacobo, el líder, el hermano, él era hermano de Yeshua, hijo de Miriam y José, lo recibe y le dice: hermano, qué bueno que has venido. Hay millares de judíos que han creído. Miren el verso 20. Es uno de los versos más maravillosos de Hechos. Y les informaron, dice el verso 20, y al oírlo glorificaron a Dios. Luego le dijeron: ya ves, hermano, Jacobo, Pedro, Juan. Bueno, Jacobo y Juan, Pedro no sabemos si ya estaba aquí, pero Jacobo, Juan le dice: ya ves, hermano, le dicen a Pablo, ¿cuántos qué? Millares de judíos hay que han creído en Yeshua como el Mesías. Y todos son celosos de la Torá. Ahora, en la versión textual la han traducido como pero. En la Reina Valera está bien traducido: y todos son celosos de la Torá. Les han informado acerca de ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a los hijos ni practiquen las costumbres. Que hay pues, sin duda oirán que ha venido. Por tanto, sigue nuestro consejo. Hay 4 varones ligados con voto nazareo. Verso 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Todos entenderán, todo el pueblo judío va a entender que no hay nada cierto de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú mismo también sigues guardando la ley. Sigues guardando la ley. Pablo guardaba la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Toda la Torá es obligante para un judío creyente en Yeshua. Toda. Para un judío. Ahora, los gentiles no están obligados de igual manera. Unos judíos no están obligados de igual manera a guardar todo. Sí, es cierto, eso es lo que dicen los apóstoles. Entonces, es bueno ver que hay rabinos que han llegado a entender esto y dicen: wow, lo que me habían dicho de Jesús no era cierto. Lo que me habían dicho de Yeshua, que vino a abolir la Torá, que odiaba al pueblo judío, no es cierto. Este hombre era un judío piadoso, era un judío observante. Y eso es lo que tenemos que restaurar. La restauración que el cuerpo del Mesías tiene que tener es fe con santidad. Y la santidad, la ley es algo inseparable de la santidad. Es lo que te informa el curso de la santidad. Dallas Willard dice: la ley, hay gente que dice que la ley es contraria a la gracia. Para nada, ¿verdad? Para nada. La ley escrita que Dios dio a los israelitas, dice Dallas Willard, es uno de los dones de su gracia más grandes que haya jamás concedido a la humanidad. Fíjense lo que dice. Es un filósofo cristiano evangélico. Dice: la ley escrita que Dios dio a los israelitas es uno de los dones de su gracia más grandes que Dios haya concedido a la humanidad. Es una parte de las bendiciones que Él prometió hacer llegar a todas las familias o naciones de la tierra a través de Abraham y su descendencia. Eso está en Renueva tu Corazón, en el capítulo 11, un libro que tienen que leer completo.
No sé qué pasa con ese libro, pero yo creo que hay una lucha espiritual de las tinieblas para impedir que la gente lea completo ese libro. Porque son varias las personas, yo incluido, que lo compran, lo leen un rato, leen un capítulo, 2 y luego ya no lo siguen leyendo. Y yo, ¿cómo lamento no haberlo leído de corrido? Porque me hubiera salvado tantas cosas. La Torah es un regalo. ¿De qué dice Dallas Willard? De la gracia. De la gracia. ¿Hay gracia en la ley de Moisés? Pero por supuesto que sí. En Éxodo 34, cuando Hashem le presenta a Moisés quién es, ¿qué dice la Torah? Hashem, Hashem, Elohim, ¿lleno de qué? De gracia, lleno de misericordia, Hanum berrahum, Kapayim berrab chesed, tardo para la ira, grande en bondad. Ahora, lo contrario a la gracia no es la Torah. Lo contrario a la gracia es el legalismo. Eso sí es lo contrario a la gracia. Dallas Willard dice, la presencia del Espíritu y de la gracia no tiene como propósito dejar a un lado la ley, sino hacer posible que la cumplamos desde una personalidad transformada interiormente. Cuando andamos en el espíritu de la letra se cumplirá como consecuencia en cada caso concreto. El espíritu no puede separarse de la ley. Lo que sí debe separarse es el espíritu y la ley de lo que significa el legalismo. Justificación en términos de... Eso es lo contrario a la gracia. Cuando Pablo habla de bajo la ley, varias ocasiones es la creencia que yo me podía salvar a mí mismo por mis obras, por guardar la Torah. Y el rey David dice, no se justificará delante de ti ningún ser humano. No alcanza. Mi justicia no alcanza. No soy lo suficientemente bueno para salvarme a mí mismo. El Mesías dijo, para los hombres es imposible salvarse a sí mismos. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Y lo contrario a la gracia no es la Torah, es el legalismo. De hecho, es curioso porque hoy en día, como Eric Metaxas dice, si alguien en una iglesia le aconseja a un hermano o exhorta a un hermano a seguir el camino de santidad y esa persona busca hacer lo que le dé la gana, lo que le va a decir es esto: no seas tan legalista. Eso es lo que van a decir. Pero eso no es el legalismo. Legalismo no es obedecer. Legalismo no es buscar santidad. Legalismo no es buscar amar a Dios y obedecerle. Eso no es legalismo. Legalismo es la creencia que mi boleto al mundo venidero, mi boleto a ser salvo, es por mi propio mérito. Y nadie está hablando de eso. Si alguien está fornicando y yo le digo, hermano, estás haciendo mal, te estás dañando y estás pecando contra Dios, deberías de enmendar tu vida. Yo no estoy siendo legalista. Eso no es legalismo. Quitémonos de nuestra mente esa idea. Si eso fuera legalismo, Pablo era legalista, Yeshua era legalista, los 12 apóstoles eran legalistas. ¿O qué piensan que Yeshua decía a las personas que pecaban? Ve y peca más. No decía eso. Ve y no peques más. No decía ve y peca más. Ve y no peques más. Y queridos hermanos, nosotros y todas las congregaciones que han entendido esto, que bendito sea el Eterno, está aumentando cada vez en el mundo, y mi deseo es que aumente 1,000,000 de veces más, y que todo el mundo que dice creer en Yeshua tenga un anhelo de santidad, y si no han nacido de nuevo, que de verdad nazcan de nuevo y empiecen a buscar agradar a Dios. Esto es muy importante. Nosotros no porque seamos la gran cosa, sino que somos muy importantes en el plan de Dios. Esto es un mensaje que debe de oír todo el cuerpo del Mesías. Todo el cuerpo del Mesías debe de oír esto. Y es necesario restaurar porque hay mucho daño. Hay mucha gente que en muchas iglesias donde se refugian en iglesias donde no se predica contra el pecado. No son iglesias ya esas, son club social. Van y solo les hablan mensajes de tú eres lo máximo, eres lo mejor, tienes derecho a ser feliz, cosas así. Ponen al individuo al centro, no a Dios. No hay mensaje de arrepentirse.
de odiar el pecado, de buscar a Dios. Y eso es terrible. Dallas Willard sigue diciendo en Renueva tu corazón, la gracia no excluye a la ley, salvo en lo relativo a la justificación. Ahí sí, porque somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras. Ahora, para la santidad, la gracia no excluye a la Torah. Muy al contrario, la ley representa una manifestación esencial de la gracia y se eleva por encima del legalismo para ser un instrumento fundamental de transformación espiritual en unión con el espíritu de vida en Cristo Jesús. Miren, todo lo que les he dicho, Dallas Willard lo resume en la última frase. La ley, la Torah, es la estructura de la vida llena de gracia en el reino de Dios. Ayer el hermano nos hablaba de que Dios era un Dios de estructuras. Exactamente. La ley, la Torah, es el estilo de vida. ¿Cómo debe lucir el estilo de vida de un santo? De un hombre íntegro, de un hombre que se ha arrepentido de todos sus pecados, se ha abandonado a Dios, ha creído en el Eterno y que resucitó entre los muertos a Yeshua y ha recibido el don de la vida eterna, que ha recibido la purificación de sus pecados, que ha sido hecho una nueva criatura, y las nuevas criaturas tienen nueva vida, tienen nueva mentalidad, tienen nuevos valores, y hay una manera en cómo ese reino se rige. Por eso Jacobo le llama la ley que real, la ley, porque es la ley del reino, es la ley del Rey Mesías, y es la ley de la libertad también, porque cuando andas en la Torah tienes libertad, libertad de tus deseos, libertad del egoísmo, libertad de tus pasiones, libertad de tantas cosas. Libertad no es hacer lo que te dé la gana, eso es libertinaje, que es muy distinto. Libertad es ser libre para poder alcanzar tu potencial, ser libre para hacer lo que debes hacer, no para hacer lo que quieras hacer, sino para hacer lo que debes hacer. Eso es libertad. En una república autoritaria no hay libertad, porque no eres libre para hacer lo que deberías hacer para alcanzar tu potencial. Por eso las dictaduras son terribles. Ese es el concepto de libertad. Hay que remover el concepto de libertad que tiene el mundo. Esa no es libertad. ¿Tú crees que, supongan que entrara un drogadicto y me dijera, miren qué libre soy, yo hago lo que se me dé la gana, y lo ves lleno de punzones, de inyectarse heroína, ¿tú creerías que esa persona es libre? No es libre. Todo lo contrario. Está atada, de hecho. Pero supongo que él te dice, yo soy libre, porque nadie me dice qué hacer. Bueno, eso te hace esclavo de tus pasiones, de tus caprichos, de tu mente, de tus ideas, de tu compulsión al mal. Libertad es la persona que es restaurada por el Espíritu de Dios para buscarlo a Él. Y para hacer lo que a Él le agrada. Eso es libertad. Siempre somos siervos de alguien. La pregunta es ¿de quién? Siempre tenemos fe. La pregunta es ¿en quién tenemos fe? ¿En ti mismo o en Dios? ¿De quién eres siervo? ¿Del pecado o de Dios? Porque a uno obedeces. Siempre se obedece a alguien. El ser humano no tiene opción. Siempre será siervo de alguien, o de su egoísmo, o de sus deseos, siempre. Todo el mundo tiene fe. El ateo tiene fe en el ateísmo, el agnóstico tiene fe en el agnosticismo, el creyente tiene fe en Dios. La pregunta no es si tendrás fe, la pregunta es ¿en quién tendrás fe? ¿En quién está tu confianza? ¿En quién descansa la confianza? ¿Cuál es el ancla del alma que tenemos? Y Yeshua al inicio del Sermón del Monte nos quiso dejar claro algo. Yo voy a enseñar varias cosas, y de pronto algunas cosas no las van a entender. Ahora les voy a decir lo que yo nunca voy a enseñar. De todo lo que yo voy a decir, ni se les ocurra pensar
que lo que yo estoy diciendo es que los mandamientos de Moisés ya no cuentan. Eso ni se les ocurre, ni se les ocurre. Claro, Él va a llevarnos más allá de la letra de la ley, eso es cierto, porque la Torá es más que ley. ¿Qué significa Torá? Instrucción. No es el Jok de Moshe, no es el Mishpat de Moshe, se llama la Torá de Moisés. ¿Por qué? Porque es más que leyes. La Torá es más que leyes. De hecho, las leyes son una parte de la Torá. La Torá tiene narración. De hecho, el primer libro de la Torá ni siquiera es un libro de ley. De hecho, es el libro más grande de la Torá, Génesis, 50 capítulos. ¿Y de qué trata? De que veas la vida virtuosa de los patriarcas, ejemplos de fe, perseverancia, ejemplo de varias cosas. La Torá, en la semana pasada, la Torá nos habla de las leyes de Shemitah, del año séptimo. ¿Y qué dice la Torá? Si tu hermano pobre te pide prestado dinero, no seas ¿de qué? De corazón mezquino. Es decir, la Torá no es solamente la ley, la Torá está interesada por tu corazón. También la Torá en la parashá pasada dice para que hagas lo bueno y lo recto, no solamente lo legal, no solamente cumpliendo la letra de la ley, sino lo bueno, porque tú puedes cumplir la letra de la ley, dice Nachmanides, el Rabí Moshe ben Nachman. Él dice, tú puedes cumplir en teoría la letra de la ley y ser un cretino, dice él. Así dice él. Podrías cumplir toda la letra de la ley y ser un cretino. Porque la tentación natural de si yo obedezco a Dios y mi relación con Dios es mi adherencia a un conjunto de reglas, la tentación natural es hallar vacíos en esas leyes. Por ejemplo, hay una ley en la Torá que dice, no jurarás falsamente por mi nombre, en Levítico 19. ¿Cómo dice la ley? No jurarás falsamente por mi nombre. ¿Saben qué hacían algunos judíos del tiempo de Yeshua? Dijeron, está prohibido jurar falsamente por el nombre de Dios, pero se puede jurar falsamente por otras cosas. Entonces decían, te lo juro por Jerusalén, te lo juro por mi cabeza, te lo juro por el altar del templo. No estoy... Ven esa mentalidad de cumplir con la letra de la Torá, con lo externo. Estoy cumpliendo. Yo no estoy jurando falsamente por el nombre. Y por eso Yeshua dijo, quien jura por Jerusalén, jura por la ciudad del gran rey. Quien jura por el altar, quien jura por el oro del altar, jura por el altar y por el templo y por quien mora en el templo. No me vengan con eso de que, si juro por Jerusalén ya no tengo que mantener mi juramento. No, que tu sí sea que sí y tu no sea no. No vas a andar haciendo un juramento con la intención de incumplirlo después. Y así habían varios truquitos legales. Y él era especialista en destruirlos, todos esos truquitos legales. En la Torá está escrito, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero vosotros decís, si le dices a tu papá, yo quisiera ayudarte, pero todo con lo que te pudiera ayudar es Corbán, está dedicado a Dios. Entonces no le dejáis ayudar al hombre, a su padre y a su madre. Hipócritas, dijo Yeshua. Bien dijo de vosotros el profeta Isaías, cuando dijo, este pueblo ¿de qué? De labios me honra, pero ¿qué? Su corazón está lejos de... Otra vez, entonces, todo lo que va a hacer Yeshua va a ir no en contra de la Torá, él no tiene problemas con la Torá, él no ha venido a abolir la Torá, pero en los siguientes versos vamos a ver la interpretación de la Torá de Yeshua. Vamos a ver, él va a decir cuál es el alcance de la ley, cuáles son las malinterpretaciones que varios judíos habían hecho de la ley. Va a destrozar los truquitos legales que algunos habían hecho con la Torá y va a decirnos, una vida de un hijo del reino es así. Una vida del hijo del reino no es cumplir exteriormente, sino ser una persona renovada, una persona que, como dice
Dallas Willard, tiene la ley como la estructura de la vida llena de gracia. Hay una vida llena de gracia en él. Y la estructura de cómo vive, el marco de referencia para conducirse con Dios y con los demás, está en la Torá. En la Torá de Moisés. La fe de Yeshua nunca contradice a la ley de Moisés. Y eso hay que gritarlo a los cuatro vientos, porque ha sido olvidado por 1700 años lastimosamente desde el concilio de Nicea. Pero hoy estamos viendo que el Eterno está restaurando a su pueblo. Bendito sea el Eterno, y que toda la gloria sea para Él. Amén, ve amén.